buenas noches a todos. ¿Qué tal? Aquí en el programa Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Bueno, en esta oportunidad les habla Milagritos Honorio de la Red Interquorum y tengo de verdad la grata sorpresa o regalo de poder contar con María Antonieta Alcalde, quien es una activista con más de 20 años de experiencia en temas de advocacy y es la directora de IPAS. Bueno, muy buenas noches, María Antonieta. Hola, Milagritos. El gusto es totalmente mío de estar en este espacio. Bueno, Antonieta, coméntanos a nosotros, o sea, ¿qué vienes desarrollando en el IPAS? Preséntate un poquito para que aquí los televidentes puedan conocerte. Por supuesto que sí. IPAS es una organización de la sociedad civil que tiene su sede en Carolina del Norte y tenemos diferentes oficinas. Yo coordino el trabajo para Centroamérica y México y lo que hacemos es trabajar para que las mujeres, las jóvenes, los jóvenes tengan la posibilidad de tomar decisiones y acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces trabajamos muchísimo, sobre todo con los gobiernos, asegurando que tengan los servicios, tengan la legislación para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y específicamente a servicios de aborto. Oh, perfecto. Mira, María Antonieta, sabiendo de toda la experiencia que tú tienes, y nos gustaría saber por qué hacer el seguimiento al consenso de Montevideo, que es el tema que nos trae el día de hoy, es importante para garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos, porque escuchamos consenso y no lo alineamos con ello, ¿no? Claro, totalmente. El Consenso de Montevideo pues, es un documento histórico para quienes trabajamos temas de derechos sexuales y reproductivos y de población y desarrollo en general. Fue un documento que firmaron todos los países de América Latina y el Caribe en 2011 en Montevideo, por eso se llama el Consenso de Montevideo, el 2013 en Montevideo, y que es sumamente importante, en primer lugar, porque es histórico porque es el único documento que ha sido negociado en todo el mundo entre países que define derechos sexuales. Y eso es muy importante en nuestra región porque sabemos que los derechos reproductivos son importantes, pero también el reconocimiento del derecho a una sexualidad libre, informada, libre de violencia, discriminación. Y además porque lo que hace es plantear cuál es la ruta, cuáles son las prioridades para la región de América Latina y el Caribe en materia de diferentes temas. Uno de ellos, derechos sexuales y reproductivos, pero también temas que están relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, como equidad de género, como participación juvenil, como grupos afrodescendientes e indígenas, migrantes. Entonces, es un documento muy rico y es un compromiso de los estados latinoamericanos y caribeños cumplirlos. Esto es una herramienta muy, muy importante para quienes hacemos incidencia y queremos avanzar la agenda de derechos sexuales y reproductivos. María Antonieta, coméntame, mira, todo esto que hemos pasado con lo de la pandemia, cómo esta ha afectado este compromiso internacional que tienen los países, ¿no? Sin duda es un reto, o sea, el compromiso sigue vigente, a pesar de que estemos en una época de retos, etcétera, el compromiso del Consenso de Montevideo sigue vigente. Y yo diría que esta pandemia nos ha mostrado lo importante que es, por un lado, invertir en los sistemas de salud, y esto es un tema que hablamos mucho quienes trabajamos derechos sexuales y reproductivos. Lo que nos mostró la pandemia y nos sigue mostrando es la fragilidad de nuestros sistemas de salud, que han sido, en el caso de América Latina, descuidados y olvidados por décadas y décadas y ahora es cuando los necesitamos. Y dos, creo que la pandemia también nos va a mostrar la necesidad imperante de invertir, por ejemplo, en temas como pensar en otra manera de acercar los servicios a las personas, pero también la necesidad, por ejemplo, de invertir en temas como violencia basada en género. Claro, estos avances se logran con cambios políticos, con cambios desde los tomadores de decisiones y a lo que denominamos incidencia. Y quisiéramos saber desde tus propias palabras, ¿qué es la incidencia? La incidencia, desde mi punto de vista, es eh, dirigir la atención de los tomadores y tomadoras de decisiones. Es cuando un grupo de ciudadanos y ciudadanas nos organizamos para dirigir la atención de las y los tomadores de decisiones hacia problemas que están afectando a nuestra comunidad y hacia soluciones específicas. Es entender que como población, como ciudadanos, tenemos el poder de impulsar ciertos cambios políticos. Entonces, organizarnos para impulsar cambios políticos. Y más o menos nos podrías dar algunos pasos que tendríamos que tomar en cuenta para hacer una incidencia adecuada.
Claro, y me encanta el trabajo que están haciendo. Yo creo, y yo de ahí vengo, yo me formé como activista joven, empecé a trabajar en temas de derechos sexuales y reproductivos cuando tenía 17 años, y bueno, aquí sigo, y me parece que es una fuerza, las y los jóvenes son una fuerza muy importante. Lo primero que tienen que identificar es cuál es el problema que quieren abordar. Puede ser embarazo adolescente, puede ser violencia basada en género. El problema no es solamente falta algo, sino cuál es el aporte que ustedes quieren hacer. Una vez que identifiquen ese problema que ustedes quieren abordar, identifiquen, hay diferentes causas de estos problemas. Algunas son causas sociales que no necesariamente necesitan un cambio político, que pueden necesitar un cambio social. Pero identifiquen cuáles son esas causas que son relevantes para incidir en este problema. O sea, si su problema es embarazo adolescente, posiblemente una de las causas puede ser, hay muchas, puede ser pobreza, puede ser estigma, puede ser la misma preceptos religiosos, pero también falta de educación sexual, falta de acceso a servicios. Entonces identifiquen cuáles de estas causas el gobierno tiene una responsabilidad. Y entonces elijan la que sea más relevante para su problema, que sea realista, es algo que van a poder lograr y que el gobierno tenga una responsabilidad. Y entonces, una vez que identifiquen eso, piensen en cuál es el cambio político. Ok, si embarazo adolescente es el problema que quieren abordar y ustedes dicen, bueno, educación sexual es digamos, la vía por donde queremos llegar, piensen qué se necesita en Perú. Necesitamos una ley sobre educación sexual, necesitamos cambiar la currícula, necesitamos capacitación a los maestros y piensen, tal vez se necesita todo, pero piensen ustedes qué es lo que pueden lograr y vayan específicamente. Si lo que quieren lograr es cambio en la currícula, entonces identifiquen su tomador de decisión, que en este caso sería el Ministerio de Educación. Si quieren ir por una ley, su tomador de decisión no sería el Ministerio de Educación, sino sería el Congreso. Y entonces ahí vayan pensando quiénes son las personas que pueden influir y diseñen estrategias que están diseñadas, o sea, que están pensadas específicamente para llamar la atención de esos tomadores de decisiones a los que ustedes quieren llegar. Y los cambios políticos pueden ser así de grandes, como decimos, como generar una nueva ley, o pueden ser en tu propia comunidad, decir, en la escuela a donde yo voy, los baños son inseguros, no tienen puerta. Es una chica que está menstruando, no puede, tal vez decide no ir a la escuela porque no hay puerta y no puede cambiarse su toalla sanitaria. Y tal vez la incidencia que quieres hacer es, quiero que el director se comprometa que van a poner puertas y vamos a tener sanitarios libros y sanitarios limpios y que va a haber toallas sanitarias y tampones en todos los baños. Y pensar, ¿quién puede tomar la decisión? ¿A quién escucha el director? Tal vez a los padres de familia, tal vez a otros directores. Y pensar cómo incidir. Entonces, podemos hacer incidencia política desde lo más amplio, muchas veces pensamos en la ley, en la política, pero también en cada una de nuestras comunidades, solo pensando específicamente qué problema queremos abordar, cuál es el cambio político que se necesita y quiénes son los actores que pueden lograrlo. Bueno, Antonieta, hay una consulta con toda la experiencia que también vienes trabajando y abordando. Bueno, uno de los temas más fuertes que tenemos son los embarazos en adolescentes, los embarazos no deseados, y yo sé que existen políticas públicas, pero quizás no sean las que necesitamos totalmente, pero ¿cuál crees que es la principal causa que estas políticas no sean efectivas o qué nos está faltando? Ese es un gran reto. Y el tema de embarazo adolescente, o sea, en países como el Perú, donde ha habido muchos avances en materia económica, en materia de reducción de la pobreza, es impresionante que el tema de embarazo adolescente sigue estancado o incluso ha incrementado en los últimos años. Y yo creo que ahí hay una combinación. Viendo el seguimiento, por ejemplo, que planteamos del consenso de Montevideo, el Perú, el punto donde sale más bajo o el tema donde sale más peor evaluado es educación sexual. Y yo creo que para el tema de embarazo adolescente hay una serie de políticas de acceso a servicios, planes para reducir el embarazo adolescente, pero mientras no empecemos por asegurar que en las escuelas, que es donde tenemos a las y los jóvenes cautivos, en las escuelas, empezamos desde los primeros años de edad a hablar, por ejemplo, sobre violencia basada en género. Muchos de los embarazos adolescentes, todos los que son menores de 10 años, son violaciones y entonces tenemos que reducir la violencia hacia las mujeres y una de las herramientas más efectivas para reducir es la educación.
Dos, que las jóvenes tengan acceso a métodos anticonceptivos, que si deciden ejercer su vida sexual, lo hagan de manera segura, lo hagan en el momento donde ellas están y ellos están convencidos de que quieren hacerlo y no presionarlos. Hay como todos estos mitos alrededor de la educación sexual, pero sin duda una tarea pendiente en el Perú es el tema de educación sexual. María Antonita, finalmente, bueno, de verdad que me has tocado el corazón con este tema de la educación sexual integral. ¿Cuál crees que sea la recomendación que tú nos das, bueno, les das a las y los jóvenes del Perú para poder hacer una incidencia o una abogacía correcta? Mira, yo creo que organizarse, sin duda, o sea, yo creo que la voz de las y los jóvenes es sumamente importante en esta discusión y de repente es dejada de lado. Informarse, educarse, o sea, creo que es un tema y que en países como el Perú, y yo soy mexicana, en México, en Centroamérica, hay movimientos dedicados a crear desinformación alrededor de qué significa la educación sexual. Entonces, mi recomendación sería prepárense y hablen con la gente, hablen con sus padres, hablen con sus maestros. No hay acción que sea pequeña. Hagan un conversatorio en sus escuelas, hagan un conversatorio en una plaza pública. Digamos, mucho de lo que pasa con la educación sexual, muchas veces queremos que el cambio suceda a nivel, digamos, de país, a nivel del Congreso, pero ese cambio también necesita suceder en las bases. Entonces, parte de la incidencia tiene que ser, habla con esa tía que tú sabes que está súper metida en la asociación de padres de familia, lo que sea, pero que es muy conservadora, siéntate con ella, platica, explícale. Creo que gran parte, y no se le puede tampoco culpar a la gente, porque hay campañas, hay grupos dedicados a desinformar con muchísimo dinero, con muchísimo poder. Y entonces creo que parte de nuestra acción, que no tenemos tanto dinero, tanto poder, que no podemos, tenemos audiencias cautivas todos los domingos para decirles qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que sí tenemos es este trabajo de hormiga, ¿no? Entonces lo que yo les recomendaría es organícense, infórmense, esto es de estudiar y aprender, y después hablen con la gente, con quien se deje. Muchísimas gracias, María Antonieta. Bueno, para todas y todos, este es el programa Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Ya es hora de otra historia. Gracias. Gracias.